Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días con todos. ¿Pueden oír? A ver. Ahí está, ya los leo ahora sí. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, Valesca. Vamos a activar aquí el chat para poder leerles. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van con sus cursos? ¿Están estudiando química? Buenos días con todos. Buenos días. Ya, listo. Ahora sí. Ahora sí. Bien, vamos entonces a continuar. Hoy día nos toca estudiar la semana 5, ¿ok? Que corresponde al enlace químico. Ya estoy presentando las diapositivas, ¿ok? Así que vamos a dar inicio. Para poder entender enlace químico debemos de recordar nuestra clase anterior que hemos visto sobre los electrones de valencia, ¿no? ¿Se acuerdan qué eran los electrones de valencia? A ver, ¿qué eran los electrones de valencia? Los leo, abran audio, como quieran. Es muy importante tener claro quiénes eran los electrones de valencia porque en función de estos electrones vamos a ver que se forman los enlaces químicos, ¿no? Y hoy día vamos a estudiar los 3 enlaces químicos que tenemos. ¿Qué es un enlace químico entonces? El enlace químico, jóvenes, viene a ser la unión que existe entre un átomo y otro átomo, ¿no? Ay, déjenme ver aquí. Aquí, justo tengo aquí, creo que no, esta no es. A ver, aquí. Ya, justo tengo aquí uno. Y así me pueden ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una molécula, ¿ok? O podemos decir, esto es, no, voy a colocar, ya, algo práctico, sí. Cada uno de estos átomos que ustedes están viendo, cada uno de estos colores, el color rojito y el color blanquito, representa un átomo. Esto sería, por ejemplo, el átomo de oxígeno y esto el átomo de hidrógeno. Entonces, cuando se une un átomo con otro átomo, lo que nosotros tenemos es un enlace químico, ¿ok? Esto se llama un enlace químico. ¿Y cómo se forma este enlace químico? Este enlace químico se forma cuando se combinan o se comparten, en este caso, los electrones del átomo de oxígeno y los electrones del átomo de hidrógeno. Es importante recordar por ello los electrones de valencia, porque en función de ello vamos a ver cuántos electrones puede ganar un elemento, cuántos electrones puede perder, cuándo va a ganar, cuándo va a perder, así que también es importante recordar sobre la electronegatividad. El oxígeno y el hidrógeno, ¿quién era más electronegativo? Ajá, muy bien, Gabriela. Hemos dicho que los electrones de valencia son aquellos electrones del último nivel. Muy bien. Oxígeno e hidrógeno, ¿quién es más electronegativo? Recuérdense, ¿dónde estaba el hidrógeno? En el grupo 1A. ¿Dónde estaba el oxígeno? ¿En qué grupo estaba el oxígeno? Ajá, muy bien, Andrés. El más electronegativo es el oxígeno. ¿Y cómo nosotros entendíamos de que el elemento, un elemento es más electronegativo? ¿Qué ocurría cuando un elemento es más electronegativo? ¿Qué significa que un elemento sea más electronegativo? Así, breve y conciso, sin mucha definición, sin mucha explicación. Si yo digo que el oxígeno es más electronegativo, ¿qué significa, por ejemplo? A ver, ¿qué significa que el oxígeno sea más electronegativo? ¿No? ¿Nadie? ¿No tiene que ver con la fuerza que jala los electrones? ¿Qué viene a ser la electronegatividad? ¿Se acuerdan? Decimos que un elemento es más fuerte, es más electronegativo cuando tiene más fuerza para poder atraer los electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno son no metales. Eso también hay que tener claro. ¿Quiénes son metales? ¿Quiénes son no metales? Y eso lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, todo eso nos va a servir para poder comprender mejor nuestro tema del día de hoy, que viene a ser enlace químico. Entonces, como han podido ver en la molécula que les he mostrado, el enlace químico es la unión que mantiene, es la fuerza que mantiene unidos a los átomos, ¿no? Tenemos tres enlaces. Tenemos el enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente. Cada uno va a presentar una propiedad distinta.
y lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, un compuesto iónico que todos tenemos en casa es el cloruro de sodio. Todos tenemos en casa el cloruro de sodio. Un enlace metálico todos lo tenemos en casa. La reja, la ventana y todo lo que sea de metal está conformado por enlaces metálicos, ya que van a ser uniones, ¿no? Van a ser átomos enlazados, pero átomos que son metal. Metal entre metal. En cambio, en un iónico vamos a ver que es la unión de un metal y un no metal que van a cumplir ciertos requisitos que ya vamos a explicar. Y un enlace covalente también lo tenemos en casa. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, viene a ser el agua, ¿no? El H2O. El H2O, que es un compuesto importante, es un solvente universal y que está conformado por átomos de hidrógeno y por átomos de oxígeno. Entonces, el agua, por ejemplo, es un enlace de tipo covalente. Y cada uno de estos enlaces tiene una propiedad distinta, un comportamiento distinto. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe justamente a la formación de sus enlaces químicos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar viendo, hablando sobre la electronegatividad con respecto a estos enlaces. Si bien es cierto, los enlaces covalentes, chicos, es la unión, hemos dicho, entre no metal y no metal, ¿ya? Entre no metal y no metal. Entonces, un ratito, por favor. Ya. Listo. Entonces, por ejemplo, los enlaces covalentes se dan entre un no metal y un no metal, ¿correcto? Y una de las condiciones que tienen que cumplir es que la variación de electronegatividad tiene que ser menor o igual que 1,9. Y esto generalmente lo vamos a ver de esa manera, ¿no? Porque vamos a ver que los no metales, como tienen elevada electronegatividad, cuando nosotros calculamos esa diferencia, va a ser siempre bien pequeña. Recuerden que les pedí que estén con la tabla periódica a la mano, ¿verdad? Espero que lo tengan para que puedan rápidamente ubicarse de qué estoy hablando. Cuando hablamos de un enlace iónico, los enlaces iónicos por lo general viene a ser la unión de un metal y un no metal. En este caso, como los metales que están en el grupo 1A de la tabla periódica, ¿ok? Son los que presentan menos fuerza, son los más débiles comparados con los no metales que están al lado derecho de la tabla periódica, son los elementos más fuertes, más electronegativos. Entonces, en el enlace iónico, cuando hay esa disputa de la fuerza, cuando el no metal quiere ganarle el electrón al metal, este va a ser una variación bastante considerable. Y en este caso vamos a ver que esa variación va a ser mayor a 1,9. Entonces, son dos condiciones que ya estamos observando. Ya, ponte. Variación de electronegatividad, no. Metal y no metal, entonces la variación va a ser mayor a 1,9. Y en el caso del enlace metálico, que es la unión de un metal con otro metal, vamos a ver que la variación de electronegatividad es igual a 0. ¿Listo? Entonces, estos son los tres enlaces que nosotros vamos a estudiar. Enlaces covalentes, enlace iónico y el enlace metálico. Comencemos con el enlace iónico. En el enlace iónico lo que va a ocurrir es una transferencia de electrón. ¿Por qué ocurre una transferencia de electrón? La unión, lo que vamos a tener en un enlace iónico, por ejemplo, voy a colocar aquí que viene a ser el sodio y el cloro. A ver, quiero que me digan cuánto es la electronegatividad del sodio. Los que tienen su tabla periódica. Busquen allí en su tabla periódica cuánto es la electronegatividad del sodio. Y también me dicen cuánto es la electronegatividad del cloro. A ver, me escriben en el chat cuánto es esa electronegatividad.
Ya, ok. 0,9 para el sodio, ¿correcto? 0,9 para el sodio y 3,0 para el cloro. Muy bien. Entonces, ustedes pueden observar que el que es más fuerte es el cloro. Y el cloro, acuérdate que es un no metal y es una de las características del enlace iónico, la unión de un no metal con el sodio que es un metal. Sodio está en el grupo 1A de la tabla periódica. El no metal está en el grupo 7A de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces tenemos el no metal y el metal. Y sabemos que los no metales son los que presentan mayor electronegatividad frente a los metales, o sea que tienen más fuerza, como vemos en la imagen, ¿no? Un fortachón y un pequeño. Definitivamente es el más electronegativo, el fortachón, que estaría representando al no metal. Entonces es más electronegativo y eso significa, chicos, de que el sodio, de que el cloro, por ser más fuerte, le va a robar su electrón. Por eso decimos que en el enlace iónico hay transferencia. A ver, pregunto, si el sodio está en el grupo 1A de la tabla periódica, díganme cuántos electrones puede perder el sodio si está en el grupo 1A de la tabla periódica. ¿Cuántos electrones va a perder el sodio? Ah, muy bien, Andrés. Va a perder un electroncito, ¿cierto? El único electroncito que tiene aquí, recuerden la notación de Lewis que está relacionado con el grupo 1A, ¿ok? Va a perder ese único electroncito. Y el cloro tiene ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Correcto? Porque está en el grupo 7A. Ay, chicos, un ratito, por favor, ¿sí? Ya, a ver. Entonces, el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica, tiene 7 electrones de valencia. El sodio tiene un solo electroncito. Entonces, lo que va a pasar es que este cloro va a robarle su electroncito al sodio. Por eso decimos que existe transferencia de electrón. Al perder, ustedes saben que se forma un catión y se estaría formando el catión de sodio. Como perdió un electroncito, se carga con +1. Y en este caso el cloro, que tiene sus propios 7 electrones, 2, 4, 6, 7 propios, y el electroncito que era del sodio y que acaba de ganar, ahora ese cloro se lo ganó y por ello el cloro se carga de manera negativa formando un anión. Entonces, la carga positiva y la carga negativa que se produce en el catión y en el anión, esa fuerza de atracción que viene a ser una fuerza eléctrica, electrostática, es lo que nosotros chicos conocemos como el enlace iónico. ¿Ok? Eso es el enlace iónico. La unión entre un metal y un no metal, donde uno de los elementos es mucho más fuerte, como estamos viendo aquí. El cloro es más electronegativo, como ustedes lo han podido verificar en su tabla periódica, frente al sodio. Entonces, el sodio pierde su electroncito, formando el catión. El cloro gana ese electroncito y ahí es donde se produce ese enlace iónico. ¿Correcto? Y esto sería la representación de Lewis para ese enlace de cloruro de sodio. ¿Estamos claros? ¿Se entiende hasta aquí entonces cómo se forma un enlace iónico? Recuerden que pueden escribir sus preguntas en el chat o abrir micro. Ya, perfecto. Listo, Gabriela. Muy bien. Ahora,
¿Por qué se forman los enlaces químicos, jóvenes? ¿Por qué no se queda, por ejemplo, el sodio solito o el cloro solito? ¿Por qué no se queda de esta manera? Yo les pregunto a ustedes, ¿el átomo de oxígeno existe? ¿Existe el átomo de oxígeno, chicos? A ver, respóndanme. ¿Existe el átomo de hidrógeno? El átomo de hidrógeno sería solamente esto de acá, lo que estoy mostrando. Un átomo de hidrógeno, ahí está. ¿Esto existe solito? No. Lo que nosotros tenemos en el ambiente es esto de acá, que viene a ser hidrógeno gaseoso, ¿ok? Lo que nosotros respiramos no es la O solita, es dos átomos de oxígeno, que viene a ser el oxígeno gaseoso. Entonces, ¿por qué los elementos, algunos, porque hay algunos que sí se encuentran de manera sola, ¿por qué algunos no se encuentran solitos? Porque son inestables. Y el objetivo de formar un enlace químico, ¿no? Por ejemplo, aquí, el objetivo, ¿por qué se forma un enlace químico? Es porque el hidrógeno sí es estable frente a un átomo de hidrógeno. Entonces, lo que buscamos es la estabilidad. Y cuando se logra esa estabilidad, jóvenes, hay una regla que se cumple que se llama la regla del octeto. La regla del octeto significa que cada elemento, al momento de formar su enlace químico, tiene que tener sus 8 electrones, ¿no? Por ejemplo, el magnesio está en el grupo 2A de la tabla periódica. Eso significa, miren aquí, que el magnesio tiene 2 electroncitos para poder formar su enlace químico, que son los electrones de valencia. Y el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica, ¿no? El oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica y eso significa que tiene 6 electroncitos de valencia, ¿correcto? Entonces, ¿quién es más electronegativo? Si uno observa su tabla periódica, es más electronegativo el oxígeno y es menos electronegativo el magnesio, ¿correcto? Entonces, cuando forman el enlace químico, como el magnesio es menos electronegativo, ¿ok? Significa que el magnesio es el más débil y que va a perder su electrón. Y ese electroncito que va a perder se lo va a ganar el oxígeno. Entonces, los dos electroncitos se van con el oxígeno y estaría formando el catión de magnesio, ¿no? Y el oxígeno estaría ganando esos dos electroncitos y se estaría formando el anión de oxígeno. Ahora, a simple vista, uno dice, profesora, ¿y el óxido de magnesio que se acaba de formar cumple con la regla del octeto? Yo veo que el oxígeno inicialmente tenía 6 propios y ahora, como ha robado 2 al magnesio, que vamos a colocar que serían estos dos, está cumpliendo con la regla del octeto. Pero muchos piensan que el magnesio no cumple con la regla del octeto porque aparentemente se está quedando sin nada. Pero recuerda que esta es la configuración del magnesio. El magnesio tiene su número atómico 12 y esta es la configuración. Y en su último nivel podemos apreciar que hay 2 electroncitos que justamente son esos 2 que está perdiendo. Al momento que pierde, mira, desaparece prácticamente ese nivel, ¿verdad? Y si desaparece ese nivel, entonces el magnesio, su último nivel, ¿con cuántos electrones se está quedando ese magnesio en el último nivel? Su último nivel ahora sería 2, ¿correcto? Y tendríamos 2 y 6, eso sería 8. Entonces, ¿el magnesio cumple con la regla del octeto? Sí. ¿El oxígeno cumple con la regla del octeto? Sí, porque tenía inicialmente 6, ganó 2, ahora tiene 8. Entonces, chicos, ambos están cumpliendo con la regla del octeto, lo cual hace que formen un compuesto estable y por lo tanto se forma el enlace químico. ¿Ok? Entonces la regla del octeto es ello, que formen, que tengan ambos elementos 8 electrones. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos? Como les mencioné, ustedes tienen en casa, ¿cierto? Ustedes tienen en casa el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto iónico, es un sólido cristalino. ¿Por qué decimos que es un sólido cristalino? Es un sólido cristalino porque los átomos están ordenados,
¿no? En esa red cúbica están en orden. Mira, sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro. Y la distancia que hay entre un átomo y otro átomo, chicos, miren, es la misma. Entonces, toda estructura donde los átomos están ordenados se dice que es una estructura cristalina. Y a esa estructura cristalina se le llama redes cristalinas y a la unidad más pequeña se le llama celda unitaria. Aquí no vamos a entrar a detalle, solamente para que ustedes tengan una idea general. Entonces, ¿todos los compuestos iónicos están ordenados sus átomos? Sí, por eso decimos que son cristalinos. ¿Son frágiles? Sí. ¿Se fracturan fácilmente? Sí. ¿Se rompen con facilidad? Sí. ¿Y son duros? Sí, que no tienen nada que ver la dureza con la fragilidad, ¿no? Como hemos visto en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿Con ustedes hice la primera clase? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos el experimento de la uña? ¿Fue con ustedes o no? ¿Que les hice rayar la pared? Yo creo que sí, ¿no? Cuando hablamos de dureza, ¿o no? Hello, chicos, ¿están allí? Hola. ¿No hicimos con ustedes el experimento de la pared? Ah, porque creo que se aperturó después, creo, ¿no? A ver, ya, entonces vamos a hacerlo ahora. No recuerdo hacerlo de la uña. Ya, José, ahora vas a hacer. Tienen cerca una pared, ¿sí? ¿Tienen cerca una pared? Entonces lo que quiero que hagan ahorita es que ustedes rayen la pared con su uña, ¿no? Háganle así un tracito a la pared. Y me dicen si lo logran rayar, si logran rayar la pared o no. No hagan michis, ¿ah? Solamente una rayita. A ver, me dicen, me comentan. ¿Qué ocurre? Bueno, si tienes pared sin tarrajear, no te recomiendo que lo rayes. Solo para los que están con las paredes pintadas. Rayen su pared con su uña. ¿Lograron rayar sí o no? Ya, perfecto, Andrés. Entonces, Noemí no, ya, Noemí. Entonces, puede Noemí que sea su mayólica o puede que sea sin pintar, solo tarrajeado, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Lo que pasa, chicos, es que cuando nosotros decimos que los compuestos iónicos son duros, pero son frágiles, son dos cosas muy distintas. La dureza se mide con la propiedad de la raya. O sea, cada vez que yo tenga un material y quiero saber cuál es más duro, por ejemplo, yo tengo acá un plástico y yo puedo trazar con mi uña, trato de rayarlo. Definitivamente, a ver, lo que estoy viendo, sí, por ejemplo, la uña que yo tengo, que no son naturales, está rayando el plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque la uña del material que yo tengo es más duro que la superficie de este plástico. Entonces, en este caso, su uña de ustedes, que rayó la pared de su casa, tiene mayor dureza que la superficie de la pared. Existe una escala que se llama la escala de Mohs. La escala de Mohs va de 0 a 10. Y la uña en la escala de Mohs tiene una dureza de 5 aproximadamente, nuestra uña natural, de 5. Y la pared, las pinturas, están hechas de carbonato. Y los carbonatos tienen una dureza de 3 porque están hechos a partir de la calcita, ¿ok? Entonces, como tu uña tiene dureza 5, tú sí vas a poder rayar la pared porque tu uña es más dura. Pero si tu pared fuera solamente de cemento sin tarrajear, ¿no? Solamente con cemento, y tú pasas tu uña, definitivamente ya sabes qué va a ocurrir, ¿no? Una limada así a tu uña. ¿Por qué? Porque el cemento está hecho de óxido de silicio y la sílice tiene una dureza de 7. Entonces, si tu uña tiene una dureza que es aproximadamente en la escala de Mohs de 5, que es la del apatito, entonces 5 contra 7, definitivamente el cemento va a rayar a tu uña. Entonces, cuando tú quieres saber si una sustancia es más dura, tú no vas a decir, la mesa es dura porque está duro. No, tienes que hacer la propiedad del rayado. Rayas. ¿Quién raya a quién? Esa sustancia es más dura. Entonces, yo te invito a que terminando tu clase, agarres un granito de sal y trates de rayar tu pared, la madera y todas las superficies que tú quieras. Y vas a ver que el cloruro de sodio es un compuesto muy duro porque va a rayar.
pero a la vez es frágil, porque si tú agarras un granito de sal y lo trituras, lo aplastas, ¿no? Arturo, sin roche, pero pues Arturo, no vas a hacer todos tus michis en tu pared, ¿no? Así solapa nomás. Y si te dice algo, mamá, estoy experimentando, le dices, para aprender mejor. Entonces, si ustedes aplastan el granito de sal, van a ver que se fragmenta, ¿no? Se fragmenta. Y eso es fragilidad. Y los compuestos iónicos pues tienen esa propiedad. Son duros, pero también son frágiles, ¿ok? ¿Qué más nos dice? ¿Tienen elevados puntos de fusión? Sí, claro que sí. Las canchitas por cor. ¿Hablamos de la canchita por cor o no hablamos tampoco de la canchita por cor? ¿Cómo hacían su canchita por cor? Que yo hablo tantas cosas que ya ni me acuerdo qué hablo. ¿Hablamos de las canchitas con sal, canchitas con dulce o no? ¿No? A ver, respóndanme rápido para ver, para... No, tampoco, ya. Por ejemplo, ustedes saben hacer canchita por cor, ¿cierto? A ver, alguien que tenga micro y que quiera participar conmigo, algo rapidito. A ver, ¿quién? ¿Quién abre su micro? Nadie se anima a hablar. Uy. Ya, a ver, ¿con quién? ¿Con quién estoy? Con Carmen. Ya, Carmen. A ver, Carmen, ¿sabes hacer canchita por cor, Carmen? Sí, Miss. Ya, a ver, cuéntanos rapidito, ¿cuáles son los pasos para hacer una canchita por cor? Pones la olla, luego el aceite. Depende si quieres hacer con azúcar o con Con sal. sal, con sal, con sal. Ya le echas la sal, hago que se caliente el azúcar con la sal y echo la canchita, o sea, el maíz y revienta todo bien. Echas el aceite con la sal y pones el maicito y revienta todo. Ya, Sí, perfecto, Carmen. ¿Alguien hace de manera distinta al de Carmen? Ya. Imagino que sí. Gracias, Carmen. Imagino, igual dice Jeremy, ok. Yo le pongo la, ya, por ejemplo, Rivaldo dice que le pone la sal después. Y son las dos maneras comunes de hacer la canchita. Algunos hacen reventar la canchita al inicio y al final le ponen la salsita, o algunos, como yo también hago como Carmen, coloco la sal al inicio antes que reviente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo coloco la sal al final de la canchita, cuando ya haya reventado, estoy comiendo y ¡pah! Un grano de sal. ¿No? Aseguro que a muchos les ha pasado porque la sal pues se mete en los huequitos de la canchita. Y ya eso significa que te estás consumiendo una cantidad de sal que podrías evitar si lo haces de la forma en que hace Carmen la canchita. Porque cuando ustedes hacen la canchita y los que no han hecho los invito para que puedan hacer y justamente ver la propiedad de la que quiero mencionar, que es el punto de fusión de la sal. Si tú haces como explicó Carmen, entonces tú vas a ver que al final, cuando tu canchita ya está reventada, tu canchita sí está saladita, ¿ok? Está saladita tu canchita y vas a ver que en la base de la olla está la sal intacta. A la sal no le pasa nada. ¿Y por qué no, profesora? Porque la sal, jóvenes, para que se pueda fundir, como dice acá, su propiedad tiene alto punto de fusión. Para que la sal se pueda fundir, hay que superar la temperatura de 800 grados Celsius. A esa temperatura recién tú vas a poder romper esas fuerzas intermoleculares que tiene el sodio y el cloro, ¿no? Porque es el cloruro de sodio. En cambio, en la cocina, tú llegas aproximadamente a unos 300 grados, 400. Por eso que esa temperatura no es suficiente para poder fundir a esa sal, ¿no? Entonces, esa es la explicación por qué la sal se queda intacta, porque tiene puntos de ebullición, puntos de fusión elevados, ¿no? Comparados frente a los compuestos que son covalentes. El azúcar, por ejemplo, nos adelantamos un poquito ya a lo que vamos a ver más adelante. El azúcar, seguro que en algún momento tú has hecho o has intentado hacer canchita dulce, ¿verdad? Y lo que ocurre cuando tú haces canchita dulce es totalmente diferente a lo cuando tú haces salada. En la salada tú pones el fuego a todo alto y comienzas a mover la olla para que no se queme y todo lo demás. Pero cuando haces canchita dulce, tienes que bajar completamente el fuego porque si no te sale canchita carbonizada, ¿sí o no? ¿A cuántos no les ha pasado que el azúcar se funde rapidito? Porque el azúcar es un compuesto covalente y el azúcar como compuesto covalente, sus puntos de fusión comparados con los compuestos iónicos son muy bajitos.
¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, si te olvidas en el examen cuáles son las propiedades, acuérdate, compuesto iónico en mi casa, mi sal, compuesto covalente, mi azúcar, mi agua, ¿no? Entonces tienes que relacionar bastante. Entonces, puntos de fusión y de ebullición de los compuestos iónicos son elevados. Son pésimos conductores cuando se encuentran en el estado sólido. O sea que si yo tengo un pote de sal y yo coloco dos elementos, dos electrodos donde pasa corriente, no se prende el foquito. No hay conductividad porque el elemento del sodio y el elemento del cloro están enlazados. Entonces, si están enlazados, ¿no? Mediante esa fuerza electrostática del catión y del anión, entonces no hay flujo de electrón. Pero cuando yo tengo un compuesto iónico disociado en agua, quiere decir que yo voy a tener al sodio separado, al cloruro separado, o si lo encuentro fundido, que de la misma manera los voy a encontrar con su forma positiva y su forma negativa, entonces cuando están en líquidos fundidos o cuando están en soluciones acuosas, yo ahí voy a ver que los compuestos iónicos son excelentes conductores, porque va a haber una transferencia de electrón y cuando hay, jóvenes, transferencia de electrones, hay flujo de corriente eléctrica. Tú cuando prendes el switch de tu habitación, por ejemplo, ¿qué es lo que tú haces? Apretas, prendes, apagas, lo que estás haciendo es abrir y cerrar el circuito para que puedan fluir los electrones. Si no hay flujo de electrón, no hay corriente eléctrica. Si hay flujo de electrón, hay corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces los compuestos iónicos son excelentes conductores solo en medio acuoso y cuando se encuentran fundidos. Los enlaces metálicos. El enlace metálico, su nombre lo indica, es la unión entre un metal y otro metal. ¿Qué es lo que ocurre en un enlace metálico? ¿No? Por ejemplo, aquí observamos una placa de aluminio. Esta placa de aluminio tiene miles de átomos de aluminio. No es que solamente exista un átomo de aluminio, ojo, hay miles de átomos de aluminio que están siendo representadas en esta imagen. Y como ustedes saben, los metales tienen baja electronegatividad. Y si tienen baja electronegatividad, eso quiere decir que ellos pierden electroncitos. Y al perder electroncitos, entonces ellos forman cationes. Y es justamente lo que ustedes están observando aquí, los cationes que se forman cuando nosotros tenemos enlaces metálicos. Ahora, ¿y dónde están estos electroncitos, profesora, que se están perdiendo? Esos electroncitos que se están perdiendo son esos electroncitos que ustedes están viendo que se están moviendo sin dirección, todo aleatoriamente. El electrón de la derecha del otro átomo, todos desordenadamente, ¿no? Entonces, justamente a ese movimiento que tú ves de los electrones, que va, viene, entra, sale para arriba, para abajo, entonces a esa teoría se le conoce como la teoría del mar de electrones, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el agua en el mar, ¿cómo está? Va, viene, y tenemos la misma situación con los electrones que estarían alrededor de esos átomos. Entonces, la interacción que existe, mira acá, entre ese catión y esa carga negativa del electrón es lo que nosotros llamamos enlace metálico. Entonces, la unión entre el catión y esos electrones deslocalizados nos forma el enlace metálico. Y ese enlace metálico, esa característica que tiene de que los electrones estén en constante movimiento, como ustedes están observando, es responsable de todas las propiedades que van a presentar los metales. Los metales son excelentes conductores de la electricidad, son excelentes conductores del calor. ¿Por qué? Porque justamente el flujo de electrones que presenta, como vieron en la imagen anterior, es que permite llevar la corriente eléctrica. Es lo que permite que exista transferencia de calor. Los metales, todos son sólidos a excepción de uno que viene a ser el mercurio. ¿Ustedes conocen el mercurio? ¿Saben en dónde encontramos el mercurio? El mercurio es un metal, es un elemento de la tabla periódica. Los metales como fierro, aluminio, cobre, níquel,
que seguro en algún momento has estado en contacto de él, y si piensas que no, agarra un cable de casa, un cable de la licuadora, del microondas, de cualquier artefacto, lo vas a pelar y vas a encontrar adentro un metal. Y justamente el componente, el responsable, cómo llega la electricidad a tu artefacto para que pueda funcionar, porque son excelentes conductores de corriente, ¿no? Entonces, esos son los metales, como puedes ver, sólidos. Pero el mercurio, ¿has visto alguna vez el mercurio? Que también es un metal, pero es un metal líquido. ¿Sabes dónde está o no? ¿Sabes dónde está el mercurio o no? Ajá, muy bien, Daniela. Muy bien, María. En los termómetros, correcto. En los termómetros, ¿no? Los termómetros, los tradicionales, porque ahora ya tenemos digitales también. Los termómetros tradicionales, ¿no? Tienen una línea ploma, no tengo ahorita un termómetro, y donde uno observa, ¿no? Cómo el mercurio se dilata, porque el mercurio tiene bajo punto de ebullición, se dilata y uno puede ver cuando se está dilatando, cuando uno comienza a medir la temperatura, le ponen en los brazos o le ponen debajo de la lengua, ¿no? Y el mercurio se dilata rápidamente con la temperatura y uno puede ver esa rayita ploma, y esa rayita ploma es justamente ese mercurio líquido que se encuentran en los termómetros. Y es el único elemento que se encuentra en el estado líquido, ¿ok? Entonces, esas son algunas propiedades de los metales. Dice, la mayoría de los metales son maleables y dúctiles. Y es justamente una de las propiedades por qué hacen las joyas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, acá tengo una coronita de metal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para que le den forma, para que formen las peinetas de los metales? Es justamente porque tiene esa propiedad de flexibilizar, de maleabilizar, ¿no? Maleabilidad llamamos cuando se forman láminas y ductilidad llamamos cuando se forman hilos. Y esas propiedades solamente lo presentan los metales, ¿ok? A ver, intenta hacer un hilo de madera. No vas a poder, ¿no? Porque las maderas no tienen la propiedad de los metales, ¿no? Ahí estamos viendo, los metales sí, se forman láminas, se forman hilos. Y comparados con los compuestos iónicos, presentan pues mucho más elevado, mayor el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿ok? Y tenemos el enlace covalente. Ya hemos visto dos, ¿ah? Hemos visto metal con no metal, ¿qué cosa era? Metal con no metal, ¿qué cosa era? ¿Qué tipo de enlace se forma metal con no metal? El más fuerte con el más débil. Muy bien, Andrés, iónico. Metal con metal, algo muy sencillo, ¿no? Hasta deduciendo puedo saber qué enlace forma metal con metal. Muy bien, Daniela, metálico. Y lo que nos estaría faltando es el enlace no metálico con el no metal, ¿no? No metal con no metal, lo que se forma es un enlace covalente. Ahora, en estos compuestos covalentes, donde tenemos un no metal con otro no metal, los no metales tienen elevada electronegatividad, ¿cierto? Eso hemos visto en la clase anterior. Alta electronegatividad significa que ambos son fuertes. Entonces, si ambos son fuertes, dame tu electrón, no, dame tu electrón, no. Entonces, ninguno quiere soltar su electrón. Entonces, ¿qué les queda? Ok, ¿quieres ser estable? ¿Quieres formar enlace conmigo? Muy bien, yo no voy a perder, yo tampoco. Ah, entonces, ¿qué hacen? Compartimos. Y en el enlace covalente lo que ocurre es una compartición de electrones. Ninguno cede. Aquí no hay catión, aquí no hay anión. Aquí se comparten los electrones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El hidrógeno es un elemento que, a pesar que está en el grupo 1A de la tabla periódica y que significa que tiene un electroncito en su último nivel, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el sodio. Ustedes me dijeron que el sodio, que también tiene un electroncito y que está en la familia del hidrógeno, tiene una electronegatividad de 0,9. A ver, miren cuánto tiene de electronegatividad el hidrógeno.
¿Cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? Perfecto, ¿se dan cuenta la diferencia? Miren, electronegatividad del sodio 0.9 y del hidrógeno 2.1. El sodio es muy bajito porque el sodio es un metal. En cambio, el hidrógeno, acuérdate en tu tabla periódica, ¿dónde está mi tabla? Que el hidrógeno, yo tengo una tabla, pero creo que, aunque ustedes no me van a creer, esta tabla que les estoy mostrando es una tabla cuando yo estaba en tercer grado de primaria. Y esta es mi tabla que he usado en la universidad, que está súper maltratada. Pero igual, es súper muy informativa. Sí, sí, a mí me encantaba la química desde chiquita. Miren, entonces, acá ustedes tienen aquí el grupo 1A de la tabla periódica, ¿correcto? Y acá está el hidrógeno. Entonces, sabemos que el hidrógeno es el elemento que a pesar que está en el grupo 1A de la tabla periódica, el hidrógeno es un no metal, ¿correcto? Y todos los demás son metales. Los metales tienen baja electronegatividad, los no metales tienen elevada electronegatividad. Y eso es lo que ustedes están observando, ¿no? El hidrógeno tiene 2,1 y esa propiedad hace de que el hidrógeno no pierda su electrón, ¿no? Entonces, cuando este hidrógeno se combina con el cloro, perdón, que tiene una electronegatividad también bastante considerable, ¿cuánto es del cloro? Si no me equivoco, 3.5, cloro, electronegatividad del cloro a 3.2, ¿no? Prácticamente redondeando, ¿sí? Por ahí, por ahí. Entonces, vemos que ambos son fuertes. Entonces, el hidrógeno, a pesar de tener un hito, no quiere perderlo, porque es fuerte. Entonces, aquí hay compartición de electrones. Y esa es la manera correcta de representar la compartición, mediante un enlace. Se junta, el hidrógeno da su electroncito, el cloro da su electroncito y se forma el enlace covalente. ¿Ok? Esto es el enlace covalente y a esto se le llama par enlazante, porque se han enlazado, obviamente. Y los pares de electrones que estamos viendo aquí del cloro, que no forman enlace, ¿no? Cloro, cloro, son pares no enlazantes, ¿ya? Entonces, así vamos a representar nuestra estructura de Lewis para los enlaces covalentes. Y obviamente también tienen que cumplir la regla del octeto, porque acuérdate que la finalidad de formar un enlace es que estos sean estables. Entonces, aquí presentamos el dióxido de carbono, por ejemplo, el gas que tenemos en nuestro alrededor, que es el gas que expiramos, y vemos que el carbono, todo de negrito, corresponde a los electrones de valencia del carbono, que si tú te fijas en tu tablita periódica, ese carbono efectivamente está en el grupo 4A de la tabla periódica. Por eso tiene 4 electrones de valencia. Mi oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. Por eso tiene 6 electrones de valencia. ¿Listo? Entonces, se enlazan y entre ellos comparten los enlaces. Si tú cuentas el enlace para cada elemento, vas a poder observar que el oxígeno tiene, mira, 1, 2, 3, 4. Voy a colocar de rojito sus 6 propios, 5 y 6 propios, más los otros 2 que eran el negrito que corresponden al carbono, 7 y 8. Por el otro lado igual, el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 propios, más los 2 que está compartiendo con el carbono, 7 y 8. Y el carbono igual, tiene 1, 2, 3, 4, más lo que está compartiendo 5, 6, 7 y 8, ambos están cumpliendo con la regla del octeto. Por lo tanto, yo puedo decir que este compuesto, ¿no? Que este compuesto sí cumple con la regla del octeto. ¿Ok? Sí cumple con la regla del octeto. Otro ejemplo, el yodo. El yodo está en el grupo 7A de la tabla periódica. Eso significa que tienen 7 electrones de valencia, que son los que ustedes están observando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propios.
y los otros 7 propios del otro yodo estarían formando el enlace covalente. Y ambos también cumplen con la regla del octeto. Si cuento para el yodo de la izquierda y para el yodo de la derecha, también estaría cumpliendo con la regla del octeto. Pero vamos a ver que hay algunos elementos que no cumplen con la regla del octeto, pero aún así estos son estables y es importante que tú los identifiques. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno, tú sabes que el hidrógeno solo tiene un electroncito de valencia. Mira, acá estamos viendo la molécula del agua. De rojito voy a representar los electrones del hidrógeno y de azulito voy a representar los electrones del oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. Entonces significa que tiene 6 electroncitos. Ahí están de azulito. Y el hidrógeno tiene un electroncito de valencia. Eso significa que tiene un electroncito porque está en el grupo 1A. Entonces, cuando se enlaza, mira, se enlaza, ¿no? Y si tú cuentas al oxígeno, tiene 6 propios más los 2 que está compartiendo con el hidrógeno, el oxígeno cumple con la regla del octeto. Pero el hidrógeno, como puedes ver, a lo mucho tiene uno propio y uno que está compartiendo solo tiene 2 electroncitos. Entonces, el hidrógeno no cumple con la regla del octeto. A ello se le llama la regla del dueto. El hidrógeno solamente cumple con el dueto. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿el agua cumple con la regla del octeto? No. El agua no cumple con la regla del octeto. Para que pueda decir yo que un compuesto cumple con la regla del octeto, todos los elementos que lo conforman tienen que cumplir con la regla del octeto. ¿Ok? Entonces, profesora, si yo veo el hidrógeno, no cumple, efectivamente. Tú ves el hidrógeno, tú sabes que el fósforo puede cumplir la regla del octeto. Cuentas y efectivamente él va a tener 8 electrones. Pero si tú cuentas del hidrógeno, él solamente va a tener 2 electrones, el propio y el que está compartiendo. Por lo tanto, el hidrógeno es uno de los compuestos que no cumple con la regla del octeto, pero a pesar de ello sí es estable. ¿Correcto? Luego tenemos el berilio. El berilio, si tú lo ubicas en tu tabla periódica, está en el grupo 2A de la tabla periódica. Profesora, pero el berilio es un metal, ¿no? El berilio está en el grupo 2A de la tabla periódica. Claro, pero ¿qué pasa con el berilio? El berilio es un átomo tan pequeñito que cuando quiere un átomo robarle su electrón por ser metal, él no se deja porque el núcleo atrae fuertemente sus electrones por ser pequeñito. O sea que a pesar que es un metal y que tú sabes que el metal tiende a perder sus electrones, el berilio no lo va a hacer. El berilio no va a dejar que le roben sus electrones. Entonces el berilio se comporta, podríamos decir, ¿no? No es un no metal, pero se comporta como un no metal porque no deja que se roben sus electrones. Pero el berilio es un metal. Entonces, por lo tanto, aquí él no va a perder y estaría compartiendo sus electrones. Y este berilio, al compartir sus electrones, como puedes ver también, no tiene los 8, solamente tiene los 4 y por lo tanto ese berilio aún así es estable formando enlaces covalentes, ¿ok? Y otro es el boro. El boro también vamos a ver que no cumple con la regla del octeto. El boro está en el grupo 3A de la tabla periódica, lo cual indica que tiene 3 electrones de valencia. Entonces, cuando se forma el boro, por ejemplo, con el flúor sí cuenta sus electrones de valencia, ¿no? 2, 4, 6 y 7. 2, 4, 6 y 7. El flúor sí cumple con la regla del octeto, pero el boro no. Si tú cuentas para el boro, a ver, ¿cuántos tiene el boro, chicos? A ver si me están comprendiendo y me están siguiendo. ¿Cuántos electrones tiene el boro en total después de compartir con ese flúor? ¿A cuántos electrones está llegando ese boro?
está llegando a 3 grupos de 6, no de 7. 3 grupos de 7. Tenemos 6. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 6. 2, 4 y 6. Entonces, a esto se le llama sexteto. No cumple con la regla del octeto. Cumple con la regla del sexteto, porque solamente presenta 6 electrones. Pero aún así es estable. ¿Ok? Entonces, son algunas excepciones que debes de conocer. Así como estamos viendo que hay elementos que no completan los 8 electrones, hay elementos que pasan de los 8 electrones. Pero con excepción de la propiedad de que el berilio comparte sus electrones, sus demás propiedades sí son de metales, sí. Las demás propiedades, o sea, el hecho de que su enlace sea pequeño, ¿no? Por ejemplo, te refieres a sus propiedades, ¿verdad, Jeremy? El hecho de que sus enlaces, por ejemplo, sea covalente, ¿no? Sea covalente, va a tener propiedades obviamente similares al de enlace covalente. No es que este va a trabajar como un enlace iónico, pero el berilio es un metal. El berilio tal cual es un metal y va a tener propiedades que presentan los metales, como elemento solo. Pero ya cuando se forme el enlace, no, pues. Acuérdate que está sujeto al tipo de enlace que va a presentar. ¿Ok? Entonces, como compuesto, va a tener las propiedades de un enlace covalente, pero como elemento solo va a tener las propiedades de una sustancia metálica. ¿Ya? Ahora, así como hay elementos que no cumplen con la regla del octeto, hay elementos que pasan la regla del octeto. Y uno de ellos, por ejemplo, es el azufre, como lo es el fósforo. En este caso, tú observas que el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El fósforo tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si tú cuentas para cada uno de ellos, aquí el azufre tiene 2, 4, 6, 12 electrones. Si tú cuentas para el fósforo, él tiene 10 electrones. Pero aún así son estables. Aún así, estos compuestos existen. Se les conoce como el octeto expandido. ¿Ok? Entonces, son elementos que son comúnmente te pueden preguntar. ¿Ya? Entonces, esto debes de ir conociéndolos. Ahora, como estamos estudiando los enlaces covalentes y qué es la unión entre un no metal y un no metal, estos se van a clasificar dependiendo la forma como se van a enlazar. Por ejemplo, los clasificamos de acuerdo a su polaridad. Tenemos los enlaces covalentes que son apolares. ¿Cuándo decimos que son apolares? Cuando se dan entre elementos iguales. ¿Okay? Elementos iguales, ya que van a presentar la misma electronegatividad. Entonces, hidrógeno con hidrógeno, no metal con no metal, enlace covalente. Como son el mismo elemento, entonces eso es un enlace covalente apolar o enlace covalente puro, donde la fuerza que jala el hidrógeno, que hemos visto que es 2,1, jala también este hidrógeno, que es 2,1, y por resultante, eso es igual a 0. Si por ahí se están preguntando cómo es que se determina esa variación de electronegatividad, es una diferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el nitrógeno, que tiene una electronegatividad de 3,0 y se une con el hidrógeno, que tiene una electronegatividad de 2,1, entonces la variación de electronegatividad cuando se forma el enlace entre nitrógeno e hidrógeno es la diferencia de 3,0 menos 2,1. Eso quiere decir que la variación de electronegatividad en este caso sería 0,9. Entonces, ese valor de 0,9, por ejemplo, como está en un rango mayor a 0, correspondería a un enlace covalente polar. Y un enlace covalente polar, como pueden ver aquí en este ejemplo que les he dado, ¿no? Se da cuando son elementos diferentes. Y si son elementos diferentes, entonces cada uno presenta diferente electronegatividad y por eso es que existe
esa variación diferente de cero. A ver, listo, ya cerraron su micro, ¿no? Ya. Entonces, esa es la diferencia entre un enlace covalente apolar y un enlace covalente polar. Yo siempre les digo a los chicos que traten de relacionar, ¿no? Porque a estas alturas, por ejemplo, que ya estamos en la semana 5, seguro que ustedes han visto muchas fórmulas ya en sus diferentes cursos, ¿no? Y en química recién estamos empezando, todavía no hemos visto muchas fórmulas, pero ya se vienen más. Entonces, obviamente que la idea es de que ustedes traten de comprender y de no memorizar muchas fórmulas, de que entiendan, porque cuando uno se memoriza, como se dice, nuestro espacio del cerebro se va llenando a veces por cosas innecesarias que nosotros lo podemos aprender de la manera muy sencilla de deducir, ¿no? Por ejemplo, siempre digo, relaciona apolar, date cuenta, A, como si fuera un 0, ¿no? Porque la A es de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi electronegatividad en estos casos va a ser igual a 0. Y obviamente lo otro ya lo sacas pues por descarte. Si el apolar es igual a 0, entonces el polar, la electronegatividad, la variación es diferente de 0, ¿no? Siempre trata de buscar la forma de que te puedas recordar. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos el cloro y el hidrógeno. Hidrógeno tiene 2,1, cloro 3,2, me parece que habíamos indicado, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esa variación? Esa variación sería 0,9, ¿no? No, ¿cuánto sería? 2,0, ¿cuánto sería? 1,1. Variación de electronegatividad 1,1. Entonces, estamos menor a ese valor de 1,9, que es justamente el rango de la variación de los enlaces covalentes. Entonces, de esa manera se clasifican los covalentes de acuerdo a su polaridad. Tenemos de acuerdo a la procedencia de sus electrones. Aquí vemos el hidrógeno que tiene un electroncito, el cloro que tiene 7, y estos se van a enlazar, compartiendo un par de enlaces. Mira, hidrógeno dice, cloro, yo te doy mi electrón. El cloro le dice, muy bien, yo también te doy mi electrón. ¿Compartimos? Sí. Y se forma el enlace covalente normal, donde ambos comparten electrones. Cada uno aporta su propio electrón. Pero hay enlaces donde uno de ellos no va a dar su electrón. Dice, vamos a formar enlace con B. Ok, pero si yo te doy, le dice B, vamos a formar un compuesto que no va a cumplir con la regla del octeto. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente tú dame tus electrones, le dice A. Entonces, si solamente tú me das tus electrones, yo voy a cumplir con la regla del octeto y vamos a estar formando un enlace covalente. Entonces, a ese enlace donde solamente uno comparte, un elemento nada más comparte, se le conoce como el enlace dativo o el enlace coordinado. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos aquí el ozono. Como puedes observar, el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. Eso significa que el oxígeno tiene sus propios electrones, sus propios 6, y ahí está lo que acabo de encerrar, ¿no? El otro oxígeno también tiene sus propios 6 electrones, están de color azulito, ahí está. Y acá, en esta primera compartición entre este oxígeno y este otro oxígeno, ¿no? Vamos a ver que efectivamente se cumple la regla del octeto. Comparten. Pero el otro oxígeno, que lo tenemos por aquí, 2, 4, 6, si yo colocara sus dos electrones tal cual lo estamos haciendo con los otros dos oxígenos, el oxígeno del átomo central excedería a los 8 electrones, porque así como lo ven, ya tiene 8. Y si yo le comparto 2 más con el otro, se iría a 10. Y eso ya estaría generando una inestabilidad. Entonces, aquí, como el oxígeno ya está completo, ahí es donde yo me doy cuenta
de que este último enlace que estaría formándose aquí tendría que ser solamente con el aporte de un átomo y en este caso con un átomo de oxígeno. Por lo tanto, este último oxígeno que estamos viendo de color amarillo, como se puede observar, no comparte sus electrones para formar un enlace. Se forma el enlace, sí, con los dos electrones que corresponde al átomo de oxígeno central. Entonces, solamente da uno, sí. Entonces, ese enlace que estás viendo es un enlace dativo y se representa para poder diferenciar de los otros, que es una rayita donde significa que cada uno aporta su propio electrón. En cambio, el dativo se pone una flechita, el cual debes de comprender que solamente este átomo le está dando sus electrones para que forme enlace con el otro átomo. ¿Ok? Entonces, eso es un enlace coordinado o un enlace dativo. Tenemos también, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo al número de pares. Tenemos el enlace simple y el enlace múltiple. El enlace simple, como su nombre lo dice, se da cuando se forma un enlace con un par de electrones. Tú me das tu electrón, yo te doy mi electrón, cada uno aporta, eso es un enlace simple. Aquí está, un enlace simple. Igual acá, tú me das tu electrón, yo te doy mi electrón, un enlace simple. Tú me das tu electrón, yo te doy mi electrón, un enlace simple. Y tenemos 4 enlaces simples que estarían formando el compuesto del metano. En cambio, los múltiples, no. En los múltiples vamos a encontrar los enlaces dobles y vamos a encontrar los enlaces triples. En los enlaces dobles se da la compartición de 2 pares de electrones. Y en los enlaces triples hay la compartición de 3 pares de electrones. Por ejemplo, acá, carbono, su electroncito, carbono, su electroncito. Para el otro carbono, su electroncito y su electroncito. Muy bien, compartieron 2 pares de electrones. Eso es un enlace doble. En el caso del nitrógeno, 1, 2, 3, 4 y 5, porque el nitrógeno está en el 5A. Ya eso deben de tener claro, ¿no? De que los puntitos que estamos viendo aquí representan los electrones de valencia de cada átomo. Y para el otro nitrógeno igual, ¿no? Tienes aquí 1, 2 y 3, 4 y 5. Entonces, los nitrógenos comparten 3 pares de electrones. Si comparten 3 pares de electrones, entonces se está formando un triple enlace. Y así tenemos entonces la clasificación de estos elementos. A ver, veamos si me han comprendido. ¿Cuántos pares enlazantes? Primero vamos a ver si esta estructura es tal cual. Mira, voy a ayudarte. El hidrógeno tiene 1, profesora. Muy bien, ahí está uno de rojito. ¿El oxígeno cuántos tiene? Tiene 6. Entonces, profesora, aquí yo veo 1, aquí yo veo 2. ¿Y dónde están los otros 4? Entonces, aquí se entiende, ¿ya? Se entiende que aquí están. Como puedes ver, no se está colocando completo, porque se supone que el estudiante ya sabe cuánto le falta para que tenga sus electrones de valencia. Profesora, le falta 4. Listo, mire, estoy completando los 4. Ahora, el nitrógeno, ¿en qué grupo está el nitrógeno? Está en el 5A de la tabla periódica. Ah, entonces aquí está 1, 2, 3, profesora. Y le falta 1, ya, le falta 2. Entonces, ¿puedo decir, profesora, 4 y acá 5? No, porque en un átomo tus electrones nunca pueden estar solitos. Eso es inestable. Los electroncitos siempre paran de 2 en 2, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el otro? Eso te da a pensar de que el otro electrón está aquí. Entonces, ¿qué tipo de enlace es el que se estaría formando acá, chicos? Si solamente el nitrógeno está muy bien, correcto. Muy bien, Daniela. Muy bien, Jeremy. Eso sería un enlace dativo, ¿verdad? Esto sería un enlace dativo. Ah, entonces el oxígeno tendría
1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque al oxígeno ni le hemos tocado sus electrones. Así que ahí están los 6 propios que él tiene. Y por este lado, 1, 2, pregunto, ¿cuántos electrones le está faltando al oxígeno? Si ya estamos compartiendo 2, ¿cuánto le está faltando? Ajá, muy bien, Daniela, le está faltando 4. Y completo. 1, 2, 3 y 4. Listo, chicos. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Cómo está conformada esa estructura. ¿Listo? Ahora sí me dicen, entonces vamos a completar nuestro cuadrito. ¿Cuántos pares enlazantes hay? ¿Cuántos pares enlazantes hay? Ajá, muy bien, Andrea. Enlazantes te dice cuántos están enlazando. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 pares enlazantes. ¿Cuántos no enlazantes hay? ¿Cuántos no enlazantes hay? Pares. Pares. Daniela dice 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Son los que no se enlazan. ¿Cuántos enlaces simples hay? ¿Cuántos enlaces simples hay? Los enlaces simples se caracterizan ¿por qué? Porque forman un par de electrones, simplemente. Entonces tenemos un enlace simple, otro enlace simple y el dativo también es un enlace simple porque está conformado por un par de electrones. Así que tendrías 3 enlaces simples. ¿Cuántos enlaces múltiples hay? Ya ese es muy fácil, pues, ¿no? Ya el que se equivoca aquí ya, coscorrón ahí, ¿no? Muy bien, simplemente hay un enlace doble, ¿no? Hay un enlace múltiple. Ahora, ¿cuántos enlaces polares hay? ¿Cuántos enlaces polares hay? Polar es cuando tú tienes el enlace formado por diferentes elementos. Y apolar cuando tú tienes enlaces formados por los mismos elementos. Entonces, como polares tenemos polar, polar, ¿correcto? Polar y polar. ¿Cuántos enlaces polares tenemos? Tenemos 4 enlaces polares. ¿Cuántos enlaces apolares tenemos? Llega un poquito retrasado sus mensajes. ¿Cuántos enlaces apolares tenemos? No hay, porque todos son, ajá, muy bien, 0. ¿Y cuántos dativos? Un dativo. ¿Ya, mis chicos? Entonces, de esa manera, primero tú tienes que completar y saber bien cómo es la estructura de tu compuesto para que luego puedas responder cuántos enlaces polares, apolares, covalentes, normales, dativos existen en la molécula. Propiedades de los compuestos covalentes. Estos se encuentran en los 3 estados de la materia. Los encontramos en el estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Ok? Llamamos moléculas a estos tipos de compuestos, los que forman enlaces covalentes. Comparados con los metales y comparados con los enlaces iónicos, presentan bajos puntos de fusión, bajos puntos de ebullición. Imagínate la sal, bulle a temperaturas superiores a los 800 grados.
En cambio, el agua ebulle pues solamente a los 100 grados, ¿no? Y así tenemos diferentes compuestos. La sal se funde a superiores a 800 y el azúcar se funde a los 60, a los 70 grados, ya está fundido. Son aislantes, o sea, significa que son pésimos conductores de la corriente, a excepción de un elemento que viene a ser el carbono, ¿ya? El carbono, que es un no metal y que forma enlaces covalentes en el grafito, es un excelente conductor. Esa es la excepción, pero el resto, pésimos conductores. Entonces, ya hemos acabado de hablar sobre el enlace polar y el enlace apolar, ¿verdad? Profesora, elementos iguales, enlaces apolares y elementos distintos, por lo general, enlaces polares. Ahora, mira, préstame mucha atención. A ver. A ver, aquí. Mírenme a mí, mírenme a mí. Mírenme a mí. Esto es un enlace, ¿verdad? Esto es un enlace que está formando un compuesto, una molécula de hidrógeno. Esto es una molécula de hidrógeno. Esto es otra molécula de hidrógeno. Lo que acabamos de estudiar son estos enlaces. Átomo y átomo, enlace covalente. Átomo y átomo, enlace covalente. Y ahora vamos a entrar a estudiar, pero ya no como átomo y átomo, sino ahora como molécula. Y como molécula es todo esto. El enlace, por ejemplo, ya miren acá, voy a graficar. Este color rojito que ustedes ven corresponde al átomo de oxígeno, ¿ya? Estos son unos modelos atómicos según la UPAC establece, ¿no? ¿A qué átomo representa cada uno de ellos? Entonces, esto es el oxígeno, esto es el hidrógeno, ¿ok? ¿Se pueden identificar qué molécula les estoy presentando? Un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Pueden decirme qué compuesto estoy representando? Muy bien, Cintia, el agua. ¿Ya? El agua tiene dos enlaces covalentes, ¿correcto? Dime, ¿covalentes polares o covalentes apolares? ¿Este enlace es covalente polar? ¿Este enlace es covalente polar o es covalente apolar? Ya, muy bien, André. Covalente polar, covalente polar. Una cosa es que yo te pregunte por el enlace entre este átomo y este átomo, y entre este átomo y entre este átomo. Y ahora lo que yo te voy a enseñar es cómo determinar la polaridad de toda la molécula del agua. No solamente de un enlace, sino ahora te pregunto, ¿y el agua qué es? ¿El agua es polar o el agua es apolar? Que es muy diferente que tú me digas el enlace, porque tú puedes tener enlace apolar y que toda la molécula sea polar. Así que no te confíes de que si es polar, polar, polar todo el compuesto. No. Apolar, todo el compuesto, apolar. No, no necesariamente. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a estudiar, pero como molécula. ¿Cuál es la polaridad de una molécula? Entonces, molécula, ahora sí, miren las diapositivas, molécula es todo este conjunto es el conjunto de átomos que te estaba mostrando en la formación del agua, ¿no? Que están unidos mediante enlaces covalentes y tenemos moléculas que son polares y moléculas que son apolares. ¿Cómo me doy cuenta que es una molécula apolar? Las moléculas apolares, por lo general, tú vas a ver que son simétricas. O sea, traces por donde traces un plano, siempre tú vas a ver que es como un espejo y hay una simetría, ¿no? Traces por donde traces el plano. Y vas a ver que tu átomo central, ¿no? No tiene electrones libres. Son algunas consideraciones que debes de tener para rápidamente saber si tu molécula es apolar o si tu molécula es polar. Mira, el átomo central no tiene electrones. ¿Ya? No tiene electrones libres. En cambio, en una molécula polar, tú vas a ver que no hay simetría. Mira, yo trazo aquí un plano, es como un espejo,
y acá tengo A, y acá tengo B. Y esos son elementos diferentes. Ah, entonces eso es polar. Y otra condición u otra característica que también puedes darte cuenta es cuando el átomo central tiene electrones libres. Entonces tú ves que tiene electrones libres, tú dices, ah, ese es un átomo, esa es una molécula polar. ¿Ya? Son algunas consideraciones. Por ejemplo, este tiene electrones libres al ojo. No tengo ni siquiera por qué fijarme si es simétrico o asimétrico, nada. Esto es polar porque tiene electrones libres. Este átomo no tiene electrones libres. Si trazo entonces un plano por donde sea, igual voy a ver que hay simetría. Ah, entonces esto es apolar. Pregunto, ¿esta estructura qué será? ¿Polar o apolar? El CO2, ¿qué será? ¿Polar o apolar? Ajá. Muy bien, André. Eso sería apolar, ¿correcto? La molécula es apolar. Ahora mira, te pregunto, respóndeme rápido. ¿Este enlace es polar o apolar? Ese enlace es... Ajá, muy bien, Cintia. Ese enlace es polar. Y ahí está un claro ejemplo. Mira, tenemos una estructura donde presenta dos enlaces polares, pero sin embargo la molécula se comporta como apolar. ¿Por qué, profesora? Ya, eso es muy fácil. Para que tú puedas ver qué es polar o apolar, es simplemente también que tú conozcas la física, ¿no? El momento resultante, que tú lo conoces en física, ¿no? Nosotros lo llamamos momento dipolar en química. Y el momento resultante, cuando es diferente de cero, eso es una molécula polar. Y si el momento resultante te da igual a cero, eso es una molécula polar. Y acá juegas con tus vectores. ¿Y cómo yo sé mis vectores, profesora? Con tu electronegatividad. Tú dices, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno. Ah, mira, ahí está. El oxígeno jala con esa fuerza. ¿Quién es más electronegativo? El oxígeno jala con esa fuerza. Pero ambos son iguales, entonces, ¿cuánto sale tu momento resultante? Mi momento resultante sale 0. Y si mi momento resultante sale 0, ah, entonces la molécula es polar. O sea, tienes varias maneras de darte cuenta si es polar o apolar. Vamos a ver que los hidrocarburos, jóvenes, vamos a ver que los hidrocarburos van a tener comportamiento apolar, ¿no? Porque no tienen electrones libres en su átomo central. Y acá vemos, por ejemplo, el ozono. El ozono vemos que el átomo central tiene electrones libres y por lo tanto, sin dudar, veo que esto es una molécula polar, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a analizar las polaridades de las moléculas. Ahora préstenme atención. Mírenme a mí ahora, mírenme a mí. Entonces, tengo aquí la molécula de hidrógeno, ¿ok? Tengo acá la molécula de hidrógeno, tengo otra molécula de hidrógeno. Y ahora vamos a pasar a estudiar ya no los enlaces químicos. Hasta aquí terminamos con los enlaces químicos. Ahora vamos a pasar a estudiar las fuerzas intermoleculares. Acuérdate que la materia cambia de estado de líquido a sólido. ¿Te acuerdas las primeras clases? Fusión, licuación, condensación, ¿por qué solidificación? ¿Por qué tú puedes el agua ponerlo al fridge y luego retirar y pasarlo nuevamente a líquido y volver a pasarlo a sólido? ¿Por qué tú puedes hacer todo eso? Porque aquí tú no estás cambiando en ningún momento las fuerzas intermoleculares, perdón, los enlaces químicos. Lo que tú estás jugando allí son las fuerzas intermoleculares. ¿Y cuáles son esas fuerzas intermoleculares? Mírame acá. Las fuerzas intermoleculares son la interacción que existen entre las moléculas. O sea, en las fuerzas intermoleculares, estos pueden estar juntos, como lo están en los sólidos. Estos pueden estar ligeramente separados, como lo están en los líquidos, o pueden estar ampliamente separados, como lo están en los gaseosos. Pero en ningún momento, cuando estos se juntan, se separan, se alejan, se juntan, se separan, en ningún momento se ve afectado el enlace químico. Nunca en un cambio de estado tú ves afectado el enlace químico.
El agua, cuando tú tienes líquido, sólido, gaseoso, nunca se rompe el enlace del H2O, ojo, jamás. Lo que ocurre es que hay otra molécula de agua y hay otra molécula de agua y entre ellos solamente se juntan, se separan, se juntan, se separan. Y esa fuerza que une a las moléculas, cuando se juntan, se separan, se juntan, se separan, se alejan, es lo que nosotros llamamos fuerzas intermoleculares, ¿ok? Entonces, ahora sí, diapositiva, las fuerzas intermoleculares son las que mantienen unidas a las moléculas, como estamos viendo acá. Molécula de agua, molécula de agua, molécula de agua, y ahí están las fuerzas de color amarillo. Obviamente que son fuerzas muy débiles comparadas a las fuerzas de los enlaces químicos, ¿no? Miren el enlace químico, 930, miren la fuerza intermolecular, 41. Son mucho más débiles. Pero estas son las responsables de darnos la información sobre las propiedades físicas de la viscosidad, ¿no? ¿Qué es la viscosidad? La resistencia, la fluidez. Si yo te pregunto quién es más viscoso, la miel o el agua, tú definitivamente me vas a decir la miel. ¿Por qué? Porque vamos a ver que presenta mayor fuerza intermolecular, ¿no? Que el agua. Tensión superficial. ¿Qué viene a ser la tensión superficial? Cuando un mosquito se para sobre el agua, es gracias a la tensión superficial que existe en ese líquido. La tensión superficial del agua se genera por las fuerzas intermoleculares que existen en esa superficie del agua. Y las fuerzas intermoleculares son tres. Vamos a estudiar tres fuerzas intermoleculares, ¿no? Las fuerzas de London, las de dipolo-dipolo y las de puente de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros hacemos ebullir el agua, cuando comienzan a salir las moléculas de agua en forma de vapor, lo que tú estás rompiendo en esos momentos es las fuerzas intermoleculares que están pasando, de repente estaban acá unidas, ¿no? Mediante enlaces polares o puentes de hidrógeno, y luego se están rompiendo estas fuerzas y está dejando que salgan las moléculas de agua en el estado de vapor. Entonces, las fuerzas intermoleculares van a ser responsables de estas propiedades de viscosidad, tensión superficial, temperatura de ebullición, presión de vapor, y son tres, ¿no? London, dipolo-dipolo y las fuerzas de hidrógeno. Dipolo-dipolo también son conocidas como las fuerzas de Kiso. Y estas tienen una tendencia en cuanto a la fuerza. ¿Quiénes son las más débiles? Las más débiles vienen a ser las fuerzas de London, seguidas por las fuerzas de dipolo y las más fuertes, las de puente de hidrógeno. Si tú, por ejemplo, observas, por ejemplo, algo muy sencillo, acetona, por ejemplo, las señoritas, ¿no? Aunque ahora también los caballeros se pintan las uñas, ¿no? El meñique, el meñique. La acetona, por ejemplo, que es un compuesto que tiende a ser más apolar, ¿no? Si tú lo dejas abierto, la acetona, lo que va a ocurrir es que tu acetona va, como es un compuesto apolar, tiende a volatilizarse rápidamente, tiende a pasar al estado de vapor. Y a veces, muchas veces, inconscientemente puedes dejar abierto tu frasquito o no cerrar bien y después ese quite esmalte ya no despinta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no despinta? Porque la acetona que estaba disuelta en el agua, porque eso no es acetona pura, eso es una mezcla, la acetona que estaba disuelta en el agua se volatilizó. El componente que iba a retirar tu esmalte se volatilizó. Entonces lo que tienes es agua. Y el agua es polar. Y lo polar no disuelve a la pintura. Lo que disuelve a la pintura es lo apolar. Entonces ahí viene el famoso refrán que dice, lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Por qué la grasa y el agua no se juntan? Porque la grasa es apolar y el agua es polar. Si tú tienes un thinner, por ejemplo, el thinner puede disolver a la pintura. ¿Por qué? Porque tienen la misma polaridad, porque el thinner es apolar y la pintura es apolar, ¿no? ¿Por qué tenemos las pinturas lavables? Porque la pintura tiene la característica apolar y el agua es polar. Entonces, cuando tú vas y lavas tu pintura, lo apolar no disuelve a lo polar y puedes lavar. Pero si tú tienes una pintura común y corriente, las pinturas comunes son polares. Tú vas con el agua y obviamente se sale toda la pintura, porque es polar con polar y lo logra disolver, ¿no? Entonces, las fuerzas de London, ¿no?
van a ser débiles comparadas con las de dipolo-dipolo y mientras más puente de hidrógeno tenga una sustancia, van a ser mucho más altos sus puntos de fusión, sus puntos de ebullición. Por ejemplo, el agua tiene puentes de hidrógeno. Ahora vamos a hablar de cada una de esas fuerzas. Pero tiene solamente 2 generadores de puente de hidrógeno y su punto de ebullición del agua es teóricamente 100 grados Celsius. La glicerina tiene más generadores de puente hidrógeno, tiene 3. ¿Ok? Tiene 3. Entonces, como tiene 3 generadores de puente hidrógeno, la temperatura, por ejemplo, de ebullición de la glicerina está aproximadamente en 290 grados Celsius. ¿Por qué? Porque tiene más puentes de hidrógeno, porque tiene más fuerzas intermoleculares más que comparados con el agua. Y la acetona, por ejemplo, la acetona tiene fuerzas de London, porque la acetona tiene solamente fuerzas, sus fuerzas son débiles. ¿Y cuánto ebulle la acetona? La acetona, si no me equivoco, esa acetona está ebulliendo en 80 grados o 70 grados o de repente menor, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene fuerzas de London. Entonces las fuerzas intermoleculares se intensifican de esa manera. London menores que las de dipolo-dipolo y menores que las de puente hidrógeno. ¿Cuándo tú vas a tener London? Tú vas a tener London cuando tienes moléculas que son apolares, ¿ya? Cuando tienes moléculas que son apolares, las únicas fuerzas que existen son las fuerzas de London. Cuando tú vas a tener, aquí tenemos, por ejemplo, la molécula de helio, entonces el helio, la interacción que va a presentar, ¿no? Es una fuerza muy débil con respecto al otro átomo y esa fuerza débil es la de London. Ahora, aquí como puedes ver, tiene carga positiva y tiene carga negativa. Decimos que son dipolos instantáneos porque esas cargas se paran cambiando constantemente. No es que el helio siempre va a ser positivo y siempre va a ser negativo, no. Como estas son fuerzas débiles, estas se empiezan a reordenar, a reacomodar y están que se cambian. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Si me cargo positivo, atraigo lo negativo. Si me cargo negativo, atraigo lo positivo. Por eso decimos que son dipolos instantáneos. Las fuerzas de London son dipolos instantáneos y son las más débiles, ¿ya? Y se van a formar cuando tienes moléculas, ¿no? Moléculas que son apolares. Los apolares te van a formar fuerzas de London. En cambio, las de dipolo-dipolo se dan cuando tú tienes elementos diferentes. Y cuando tú tienes elementos diferentes, tienes sustancias que son polares, ¿no? Polar se da con elementos distintos. Entonces, tienes una molécula, ojo, que son entre moléculas. Esto es tu HCl, esto es tu HCl, tu HCl, tu HCl. Estas rayitas que ustedes están viendo no son enlaces, por favor, no confundir. Ya te expliqué con las moléculas de hidrógeno. Son fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando tú tienes la molécula polar, acá tienes una molécula polar, tienes otra molécula polar, que esa molécula polar tiene un enlace covalente polar, que eso es otra cosa que ya hemos visto anteriormente. Y esas moléculas que estamos viendo están unidas mediante estas fuerzas intermoleculares. Y como la molécula de HCl es polar, entonces la interacción que existe entre un polar y otro polar es justamente la fuerza intermolecular de dipolo-dipolo. ¿Ok? Intermolecular dipolo-dipolo. Ahora, si a mí me preguntan qué tipo de fuerzas tengo en esta estructura del HCl, quiero que sepas que todas las estructuras tienen London. Todas tienen London. Todas, profesora, todas, ¿ok? Todititas, todas tienen London. Entonces, tienen London, pero si a ti te dicen, ¿y cuál es la fuerza que predomina? Eso es otra cosa. La fuerza que va a predominar va a depender de qué característica tenga mi molécula. Si mi molécula es polar, ¿ok? Tiene dipolo-dipolo, tiene London, pero la que predomina, la que le da sus propiedades de punto de fusión, punto de ebullición, viscosidad, tensión superficial, es la de dipolo-dipolo. ¿Ya? De puente hidrógeno es también presente en moléculas polares,
pero con específicamente con unos tipos de enlace que son del grupo FON. O sea que si tu estructura tiene el enlace FH, el enlace OH o el enlace NH, entonces esa molécula va a formar los puentes de hidrógeno. Y el agua, mira, el agua tiene el enlace OH. Entonces la interacción, que es lo que estás viendo acá, entre una molécula de agua y otra molécula de agua, esa interacción viene a ser los puentes de hidrógeno. Entonces, profesora, ¿esta molécula de agua también tiene London? Claro que sí, tiene London. Profesora, ¿y como es polar, también tiene dipolo-dipolo? Claro que sí, también tiene dipolo-dipolo. ¿Ok? También tiene dipolo-dipolo. Y obviamente, como tiene el enlace OH, tiene puente de hidrógeno. Así es, tiene puente de hidrógeno. Ahora el detalle es, ¿y cuál es la fuerza que predomina? La fuerza que predomina, que describe todas sus propiedades físicas, es la de puente de hidrógeno. ¿Ok? El puente de hidrógeno es la que va a describir todas sus propiedades físicas. Muy bien, chicos, entonces ahora sí nos vamos a la velocidad de la luz a responder nuestras preguntas. Lo que son teoría, ¿les parece? Les doy las claves y si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ok? Para poder avanzar. Ya si nos sobra un tiempito, vamos reforzando en algunos puntos. Pregunta 1, nos hablan sobre los enlaces químicos, ¿ok? Sobre los enlaces químicos, entonces en la 1 vamos a ver que la clave sería casa, ¿no? Nos dice, ¿son fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica? Sí, eso es verdadero. En su formación intervienen los enlaces, intervienen los electrones de la capa de valencia. Correcto. ¿Los átomos se enlazan para obtener sustancias de menor estabilidad? No, hemos dicho de mayor estabilidad. Pregunta número 2. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 2? Nos dice, determine respectivamente el tipo de enlace en cada sustancia resaltada en negrita. A ver, el magnesio es un metal y al ser metal, el magnesio va a estar unido con otros elementos de magnesio, con otros elementos de magnesio y eso corresponde a la formación de un enlace metálico. El oxígeno es un no metal, ¿correcto? Y si es un no metal, y solamente es puro oxígeno con otro oxígeno con otro oxígeno, lo que se estaría formando es un enlace no metal con no metal. Aquí, por ejemplo, tenemos metal con metal, ¿no? Metal con metal metálico. Y acá no metal con no metal y eso corresponde al enlace covalente, ¿no? Al enlace covalente. Y el último que nos dice el MgO, que es un metal y un no metal, eso corresponde al oxígeno. No vayan a pensar que esas rayitas son los enlaces, Por favor, no vayan a pensar. Entonces, esto corresponde a un enlace iónico. Y entonces en la pregunta 2, la clave sería barco. ¿Ok? Pregunta número 3. Si tienen dudas me preguntan, me cortan, no hay problema. Pregunta número 3, te dice, con respecto al enlace iónico y sus compuestos, seleccione la alternativa que es correcta. La transferencia electrónica se produce desde el átomo más electronegativo al menos electronegativo. No, eso es falso, es al revés. Desde el menos electronegativo es el que pierde su electroncito para darle al que es más electronegativo, que es el más fuerte. ¿Son sólidos blandos de estructura cristalina con bajos puntos de fusión? No. Acuérdate de la sal de tu casa. El cloruro de potasio cumple con el octeto y el potasio transfiere 2 electrones. Sí cumple con el octeto, pero no transfiere 2 electrones porque el potasio está en el grupo 1A de la tabla periódica y por lo tanto transferiría solamente un electrón. Eso es falso. El cloruro de sodio en el estado líquido y en solución acuosa conducen la electricidad. Así es, porque vas a tener el catión de sodio y el anión de cloruro y eso es correcto.
Muy bien. Pregunta 3, la clave sería dado, ¿no? Perfecto, chicos, a los que están resolviendo, muy bien. Pregunta 4, a ver, ¿qué te dicen en la pregunta 4? Seleccione la alternativa que contiene al par de electrones, perdón, al par que posee enlace covalente polar y al par que posee enlace iónico. Muy bien, acá es súper sencillo, chicos, la variación de electronegatividad, ¿no? Tengo que ver cuánto es la del fósforo. A ver, ¿cuánto es la del fósforo? Según mi dato acá, me dice que el fósforo es 2,1 y según el hidrógeno también es 2,1. Ajá. Entonces, ojo, ojo, miren aquí importante este ejemplo. Profesora, vale 0, pero son elementos diferentes. Claro, muy bien. Te dije que un compuesto apolar, ¿no? Generalmente eran elementos iguales. Generalmente, ¿no? Hidrógeno, hidrógeno, bromo, bromo, por ejemplo, como estamos viendo acá, esto sería 2,9 y 2,9, variación de electronegatividad 0. Pero lo que va a determinar en realidad viene a ser su electronegatividad. Y esto es un ejemplo. El fósforo y el hidrógeno son elementos diferentes, pero tienen la misma electronegatividad, por lo tanto van a ser un compuesto, un enlace covalente apolar. O sea, me baso en la electronegatividad. Así es. Solo que de manera práctica, si ya tú ves elementos iguales, ya pues se entiende rápidamente que son apolares. Para el otro caso, del flúor y del potasio, por ejemplo, ¿cuánto viene a ser del flúor? El flúor, que es el elemento más electronegativo, que es 4, y del potasio, que es 0,8. Entonces sería 3,2 de electronegatividad. Por lo tanto, eso sería polar. Eso sería polar, ¿no? Aquí para el bromo. Para el caso del bario, por ejemplo, ¿el bario cuánto tiene? 0,9 y el bromo tiene 2,9. ¿Cuánto es la variación de electronegatividad? Es simplemente la resta, jóvenes, ¿ah? 2,9 menos 0,9, la variación de electronegatividad, eso es 2. Entonces, son diferentes de 0, eso es polar. Siguiente ejemplo, hidrógeno, ¿cuánto es? 2,1. Yodo, ¿cuánto es? 2,5. ¿Cuánto es la variación de electronegatividad? Hidrógeno y yodo, eso sería variación de electronegatividad 0,4. Entonces, por lo tanto, si es 0,4, tenemos un enlace covalente polar, ¿no? Teoría que acabamos de ver. Cloruro de potasio. El potasio tiene, según nuestro dato, 0,8. ¿Y el cloro cuánto tiene? 3. Entonces, 0,8 y 3, variación de electronegatividad 2,2. Entonces, esto corresponde a, perdón, acá que me estoy pensando que todos son metales y no metales. Importante. Una cosa que estés determinando la variación de electronegatividad, ¿no? Acá, por ejemplo, el fósforo es un no metal, el hidrógeno es un no metal. Perfecto, covalente apolar. En el caso del fluoruro de potasio, el potasio es un metal y el flúor es un no metal, ¿no? Y miren acá la variación de electronegatividad supera al 1,9. Acá yo me fliqué aquí. Esto no puede ser polar porque la polaridad solo hablamos en los compuestos covalentes. Entonces aquí, como supera el 1,9, esto es el compuesto iónico, ¿ok? Igual acá, el bromo es un no metal con un no metal, correcto, no metal con no metal. Y la variación acá sí es apolar, es un covalente apolar, pero aquí el bario es un metal y el bromo es un no metal. Entonces la variación de electronegatividad es mayor que 1,9. Y si es mayor que 1,9, hemos dicho que eso es un enlace iónico, ¿no? Acá igual HI, esto es 0,4, esto sí no hay problema, es un no metal con un no metal, eso es un covalente polar. Y el potasio, metal con no metal, y eso es mayor a 1,9 y eso es iónico, ¿no? En el caso del nitrógeno, igual, el nitrógeno, ¿cuánto tiene? A ver, variación de electronegatividad del nitrógeno, 3,0, del hidrógeno 2,1, entonces esa variación es 0,9. Si es 0,9, entonces estamos hablando de un covalente polar. No metal con no metal.
Y acá también no metal con no metal, entonces azufre vale 2,5 de acuerdo a mi dato, hidrógeno 2,1, variación de electronegatividad 0,4. Entonces tenemos un enlace covalente polar. Listo, chicos, entonces ahora sí, que contiene al par que posee covalente polar y enlace covalente, enlace iónico. Eso sería la clave polar e iónico, la clave sería casa. ¿Ya? Ok. Mis es polar solamente cuando es mayor a 0, ¿no? Así es. Y que sea, acuérdate, un no metal con un no metal, ¿no? Porque si es metal con no metal y es mayor a 0, eso, perdón, mayor a 1,9, eso sería iónico. Siempre fíjate porque no vayas a cometer el error que cometí hace unos momentos, ¿ok? Entonces nos verificamos siempre que sea la unión entre metal y no metal, o metal y metal, o no metal con no metal. Solamente hablamos de polaridades cuando son covalentes. ¿De acuerdo? Pregunta número 5. ¿Qué tenemos en la pregunta número 5? Dice, las estructuras de la vermectina presentan el enlace de carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno y el puente, el oxígeno, el enlace OH. Al respecto, ordene los enlaces mencionados según su polaridad creciente. Bueno, acá lo que tenemos que hacer simplemente es determinar la variación, chicos. Les voy a mostrar para A y de ahí ya ustedes lo practican para los demás, ¿ya? Por ejemplo, en el caso para A, ustedes tienen, a ver, voy a colocar el enlace, por ejemplo, carbono-carbono. ¿Cuánto es el enlace de carbono-carbono? Como tu electronegatividad es 2,5 y del otro es 2,5, entonces la variación de electronegatividad es 0. Ah, ok, entonces esto sería 0. Para el carbono hidrógeno, igual. El carbono tiene 2,5 y el hidrógeno tiene 2,1. Por lo tanto, tu variación de electronegatividad 0,4. Ok, entonces este enlace tiene 0,4. Seguimos. El enlace, por ejemplo, de OH. ¿Cuánto tiene el enlace de OH? El oxígeno tiene 3,5 y el hidrógeno tiene 2,1. Entonces la variación de electronegatividad acá sería 1,0. Esto sería entonces 1,0. Y el carbono con el oxígeno. El carbono tiene 2,5, el oxígeno tiene 3,5 y la variación de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno sería, entre el carbono y el oxígeno sería 1, ¿no? Entonces tenemos aquí entre el OH, perdón, acá es 1,4. Acá es 1,4. 1,4 y acá es 1. Entonces esto sería 1 y esto sería 1,4 y esto, como pueden ver, no es la relación correcta, ¿no? Porque nos dice en orden creciente. Entonces tendrían que hacer lo mismo con los otros enlaces para observar dónde se da ese orden de manera correcta en orden creciente. Sí, chicos, gracias, gracias. Entonces aquí en la pregunta 5, la clave sería barco, ¿ya? De esa manera van a calcular, ya hemos calculado los enlaces, solamente te tocaría ordenar. Pregunta número 6. ¿Qué tienes en la pregunta número 6? Dice, te dan las estructuras del CO2, las estructuras del SO2, del CO2 y te preguntan marcar si es verdadero o falso. Muy bien, aquí entonces observamos, mira, el oxígeno está con sus propios 6, 2, 4, 6, entonces ya automáticamente ya tengo que darme cuenta de que esto corresponde al dativo del azufre, ¿no? Que son sus electrones del azufre que están compartiendo. Ahí está. Estoy colocando de color rojito lo que correspondería a los electrones del azufre. Dice, el SO2 presenta un enlace dativo en su estructura. Sí, correcto, es lo que estamos viendo acá. Eso sería un enlace dativo. ¿Por qué, profesora, supo? Porque acá veo que el oxígeno tiene sus propios 6, porque el oxígeno está en el 6A. Entonces, definitivamente, el enlace que está compartiendo con el azufre le corresponde esos 2 electrones a ese azufre. Eso es un dativo.
El CO2 presenta dos enlaces covalentes polares. Lo vimos en clase. Esto es polar y esto es polar. Por lo tanto, eso es verdadero. ¿En ambas se cumple la regla del octeto? Sí, en ambas si tú cuentas para cada átomo va a cumplir con la regla del octeto. Si viera, por ejemplo, el hidrógeno, definitivamente ahí diría que no. Eso sería falso. Muy bien para los que marcaron la clave en la 6 sería avión. Pregunta 7. Importante acá reconocer estas estructuras, ¿no? Nitrato de amonio, dice, ahí te dan la estructura y te dicen que eso es un anión con carga positiva para el amonio y eso es un anión con carga negativa para el nitrato. Ahora, el nitrato, jóvenes, tiene, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Mira acá, entonces, profesora, 1, 2, 3. Ajá, ¿y dónde están los otros dos? Necesariamente tendría que ser estos dos. O sea que aquí tendría que haber un dativo, ¿no? Entonces, el electroncito del hidrógeno es este y es este. Profesora, ¿hizo el electrón de este hidrógeno de aquí? Se perdió. Por eso es un catión. Ese electroncito se lo robó ¿quién? Se lo robó el nitrato. Ah, ya, entonces aquí el nitrato, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? El nitrógeno 1, 2 propios, 3 propios, ¿ok? Y aquí viene 4 propios y ahora vamos pensando un poquito. El oxígeno tiene 6, profesora. Muy bien, como acá está compartiendo 2, mira, 2, entonces 4 y 6. Aquí está compartiendo solamente 1. Pero el oxígeno no puede compartir uno porque se vuelve inestable. Claro, lo que pasa es que aquí el oxígeno entonces estaría ganando un electroncito y ese electroncito del hidrógeno que ha ganado. Esto sería, mira, 2, 4, 6 propios del oxígeno y este electroncito que estaría acá sería el electroncito que ganó ese oxígeno del ion amonio, ¿no? Y así tendríamos entonces el enlace compartiendo un electrón y un electrón. Y del otro lado, ahí no hay problema, porque acá tendrías tus 6 electrones y acuérdate que el nitrógeno tiene 5. Si tiene 5, entonces aquí viene un dativo para que puedas formar, porque le está faltando 1 al nitrógeno. Y esa sería la estructura de ese nitrato. Te pregunta, te pregunta lo siguiente. ¿Existe enlace iónico en su estructura? Al tener un enlace, un catión y un anión, sí, efectivamente el catión y el anión forman un enlace iónico en su estructura. Ambos iones presentan enlaces covalentes polares y enlaces covalentes coordinados. Te están preguntando por los iones. Este catión sí tiene enlaces covalentes polares porque es un no metal con otro no metal. Y hay polares y hay coordinados en ambos, tanto en el catión como en el anión. Y eso es verdadero. En la estructura todos los átomos cumplen con la regla del octeto. Ay, mira, ¿ya viste el hidrógeno? O sea, ni pensar. Ya ni pienses ya, porque esto es falso, porque acuérdate que el hidrógeno nunca cumple la regla del octeto. Por lo tanto, eso sería falso. Nos piden las correctas, eso sería la clave avión 1 y 2. Bueno, la pregunta 8, que es más teoría, chicos, la pregunta 8, la clave sería dado, ¿ok? Que te dice las propiedades de los metales. La pregunta 10 te dice, con respecto a las sustancias mencionadas, seleccione la molécula apolar que presenta un enlace covalente polar. Acá sí te voy a ayudar acá dibujando. Del CO2 ya conoces la estructura, ya lo hemos dibujado en clase, así que tranquilamente puedes dar respuesta. Ahí está. El del azufre igual. Por ejemplo, el azufre, ¿no? Muchos pueden pensar, profesora, hidrógeno, un electroncito, y como el azufre tiene 6, le falta 2, aquí está el azufre. No, cuando tú tienes un átomo central con tus electrones libres, jamás vas a dibujarlo de esa manera lineal. ¿Por qué crees que el agua es angular? Justamente porque tiene esos electrones libres.
Y esos electrones libres lo que causan es una repulsión. Hidrógeno, tu electroncito, entras y reacciona acá con el azufre, ahí está. El azufre tiene 6, está compartiendo aquí 2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería la estructura del H2S. Y del amoníaco igual, nitrógeno, un electroncito que va a compartir con el hidrógeno, otro con el otro hidrógeno, otro con el otro hidrógeno y tu parcito. ¿Por qué par, profesora? Porque vas 1, 2, 3 y el nitrógeno tiene 5. Ahí está. Y esas serían las estructuras, ¿no? Te están preguntando por la molécula que es apolar. Entonces, acá al ojo es simétrica, momento resultante igual a 0. Entonces, esto es apolar. La molécula es apolar. Esto, átomo central con electrones libres, ni qué pensar. Esto es polar. Átomo central con electrones libres, ni qué pensar. Esto es polar. Estamos hablando de la molécula. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál sería la molécula que es apolar? La molécula que es apolar sería la clave dado, ¿no? Ok, y la pregunta número 10, que es teoría, mis chicos, sería la clave dado. ¿Listo? A ver. Y sus domiciliarios. 1 dado, 2 avión, 3 casa y 4 barco. Sí, André, en estos casos es necesario que grafiques la molécula, ¿no? Es necesario que grafiques la molécula, ¿no? En la pregunta 10, por ejemplo, no, en la pregunta 10 que es más teoría, ¿no? De puentes de hidrógeno, sí. Es de puentes de hidrógeno, ¿no? El tetracloruro, por ejemplo, el agua, ya lo conocen, la estructura del agua es de esa manera, ¿listo? La estructura del tetracloruro, para que se ubiquen, es el carbono con sus 4 electrones de valencia. Y acá está el cloro, que combina con un electroncito. 1, 2, 3. 3 pares son 6 más 1, 7. Igual acá. Cloro 2, 4, 6, 7. Cloro 2, 4, 6, 7. Cloro 2, 4, 6 y 7. ¿Ya, chicos? Entonces, practiquen, por favor, porque esa es la única forma en que ustedes puedan aprender un poquito más a graficar estructuras que son clásicas, podríamos decir. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, chicos, y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Listo? Un abrazo, cuídense, nos vemos, que tengan un buen día. Chao, chao.